Bienvenidos, amantes de las historias que te revuelven el alma. Antes de empezar, una pregunta. ¿Alguna vez has despreciado a alguien y años después, la vida te ha dado una bofetada tan grande que te ha dejado sin aliento? Prepárense, porque esta noche, en el corazón de la opulencia de Nueva York, un hombre poderoso está a punto de enfrentar su peor pesadilla. Una que él mismo creó. Suscríbete ahora para no perderte el final de esta increíble historia. El aire en el gran salón de baile del Hotel Plaza relucía, no solo por las arañas de cristal, sino por la concentración de riqueza y poder. Para Preston Davenport, este era su hábitat natural. Escaneó la sala como un rey inspeccionando su corte, con su brazo posesivamente alrededor de su nueva esposa, Brittany. Pero entonces la vio, una mujer con un vestido azul noche que brillaba como una galaxia, captando la atención de los magnates más formidables de la ciudad. Había algo inquietantemente familiar en su postura, en la curva de su cuello. Lo descartó. Era imposible. La mujer que él conocía era un fantasma del pasado, una fotografía descolorida. Se había asegurado de eso. La gala de la Fundación Futuro Metropolitano era la cumbre indiscutible del calendario filantrópico de Nueva York. Era una arena brutal, disfrazada de seda y diamantes, donde las fortunas se prometían, las alianzas se forjaban y las reputaciones se cimentaban o se hacían añicos con canapés y champán. Preston Davenport, CEO de Industrias Davenport, un gigante de la fabricación, sintió la familiar emoción de la casa. A sus 42 años, era la encarnación del éxito. Impecable con Tom Ford, un Patek Philippe en su muñeca y la escultural rubia, Brittany, colgada de su brazo. «Cariño, ¿no es ese el senador Gutiérrez?», susurró Brittany, su voz un instrumento de cálculo social. «Tenemos que ir a saludarlo». «En un momento», murmuró Preston, sus ojos fijos al otro lado de la sala. Su mirada quedó atrapada por una mujer de pie cerca de la gran escalera de mármol. Ella era el centro de un pozo gravitatorio que atraía a los peces gordos de la sala, no con risas ruidosas o gestos dramáticos, sino con un aura de confianza serena e intocable. Su vestido era una obra maestra de seda azul oscuro, salpicada de lo que parecían auténticos zafiros. Su cabello, de un rico castaño, estaba recogido en un moño engañosamente simple, revelando un cuello elegante y un arete de diamantes deslumbrante. Observó cómo Lorenzo Schmidt, el notoriamente gruñón jefe de un fondo de inversión multimillonario, se reía de algo que ella dijo. Luego, Ricardo Coronel, el multimillonario más enigmático y recluido del mundo de la tecnología, se acercó, su expresión de absoluta atención. Coronel rara vez aparecía en estos eventos. Cuando lo hacía, era una sombra fugaz. Esta noche era un ancla, y esta mujer era su puerto. «¿Quién es esa?», preguntó Preston, su voz más tensa de lo que pretendía. Brittany siguió su mirada. Sus labios perfectamente esculpidos se fruncieron en una mueca. «No tengo ni idea. Seguramente alguna fundadora de tecnología con dinero nuevo. El vestido es un poco demasiado, ¿no crees? Demasiado ostentoso». Pero no era el vestido lo que le molestaba a Preston. Era otra cosa. Un miembro fantasma de un recuerdo, un dolor de familiaridad que no podía ubicar. La forma en que ladeaba la cabeza al escuchar, la pequeña e imperceptible sonrisa que tocaba sus labios antes de hablar. Era como escuchar una melodía olvidada de un sueño. Reprimió la sensación. Era absurdo. Las mujeres en su mundo
Las mujeres que pertenecían a esta sala estaban catalogadas y eran conocidas. Esta mujer era una anomalía. Su exesposa, Adelaida, pasó por su mente por un momento breve y desagradable. La imaginó como la vio por última vez, con la cara llena de lágrimas, con un cardigan desgastado, parada en la sala de estar beige de la casa suburbana que él estaba abandonando. La sencilla, suave y poco ambiciosa Adelaida. Su mundo había sido pequeño, confinado a su pequeño jardín, sus libros y por un tiempo, él. Ella nunca, en 1.000.000 de vidas, podría convertirse en la criatura que reinaba en el salón de baile. La transformación era simplemente demasiado vasta. El abismo entre esa mujer y esta era demasiado amplio para cruzarlo. La había dejado con un acuerdo modesto, suficiente para estar cómoda, pero no para catapultarse a esta estratosfera. «Voy a por una copa», dijo Preston, soltándose de Brittany. No iba al bar, iba a una misión de reconocimiento. Se movió entre la multitud con soltura, asintiendo a conocidos e intercambiando trivialidades vacías. A medida que se acercaba, podía escuchar fragmentos de su voz. Era baja y clara, con un timbre cálido que llamaba la atención, sin exigirla. Ahora estaba a solo unos metros, protegido por un gran arreglo floral. Podía ver su rostro más claramente. Pómulos altos que no recordaba tan definidos, ojos de un tono verde que parecían más profundos e inteligentes que los que él recordaba. Llevaba su confianza no como un disfraz, sino como una segunda piel. Ricardo Coronel dijo algo que la hizo reír, un sonido genuino y gutural que envió otra sacudida de reconocimiento no deseado a través de Preston. Tenía que saber quién era. Este era su mundo, y ella era una intrusa, una variable sin resolver. Salió de detrás de las flores, listo para intervenir, para presentarse y resolver el enigma. Cruzó su mirada. Por una fracción de segundo, la educada máscara social en su rostro se desvaneció. En sus ojos verdes, vio un destello de algo antiguo y frío, una historia que él había escrito y luego intentado borrar. Y en ese instante, el mundo se inclinó sobre su eje. El fantasma tenía un nombre. Era Adelaida. El reconocimiento no amaneció. Se estrelló contra él. Fue un golpe físico que le quitó el aire de los pulmones, haciendo que la copa de champán en su mano se sintiera imposiblemente pesada. El rostro era el de Adelaida, pero era como si hubiera sido esculpido de nuevo por un maestro artista, eliminando la suave incertidumbre y revelando la estructura formidable que había debajo. La mujer tímida y vacilante de la que se había divorciado había desaparecido. En su lugar estaba esta criatura de aplomo y poder, mirándolo no con el dolor que recordaba, sino con una indiferencia inquietantemente plácida. Era la mirada que uno le da a un extraño en el andén del metro. Su mente, generalmente tan aguda y lineal, se fracturó en un caleidoscopio de recuerdos. La vio 5 años más joven en su antigua cocina, sus manos empolvadas de harina, una sonrisa esperanzada en su rostro mientras le explicaba algún concepto complejo sobre la conversión de energía solar que había leído en una revista científica. Él recordaba haberlo rechazado. «Qué bien, cariño». Ya había vuelto su atención al informe del mercado de valores. «Pero dejémoslo de salvar el mundo a los profesionales, ¿vale?» Recordaba las discusiones. Habían comenzado como goteos y habían terminado como inundaciones. «Preston, estaba pensando en tomar un curso en línea en el MIT. Tienen un nuevo programa sobre sistemas de energía renovable. Adelaida,
¿Para qué? No necesitamos el dinero. Tu trabajo es asegurarte de que mi vida funcione sin problemas para que yo pueda hacer lo que hago. Es una asociación, pero no es mi pasión. Esto es algo en lo que creo que podría ser buena. ¿Ser mi esposa no es suficiente pasión para ti? Había sido tan hábil en retorcer su ambición en una crítica a él, haciéndola sentir culpable por querer más que la jaula dorada que había construido para ella. La pelea final fue la más fea. Acababa de asegurar una importante adquisición hostil, un momento que definiría su carrera. Llegó a casa lleno de adrenalina para encontrarla estudiando diagramas y ecuaciones en la mesa del comedor. Por el amor de Dios, Adelaida, ¿no puedes dejar esta afición por una noche? Él había tronado. Acabo de cerrar el trato más grande de mi vida, y tú estás garabateando sobre molinos de viento. No es una afición, Preston, había dicho ella, su voz tranquila pero firme. Es un nuevo tipo de célula fotovoltaica. La eficiencia es teóricamente un 30% más alta que cualquier cosa en el mercado. Él se había reído, una risa cruel y atronadora que resonó en la sala cavernosa. Teóricamente, tú, una licenciada en literatura que no ha trabajado ni un día desde que nos casamos, vas a revolucionar la industria solar desde nuestra mesa del comedor. Sé realista. Por eso no avanzamos. Yo soy un tiburón en un mundo de tiburones, y llego a casa con una soñadora jugando con proyectos de ciencia. Necesito un activo en mi brazo, no una carga con una fantasía. La palabra carga había quedado suspendida en el aire entre ellos, brillando con veneno. Esa fue la noche en que le dijo que quería el divorcio. Ya había conocido a Brittany, una modelo convertida en influencer que entendía la naturaleza transaccional de su mundo. Ella era un activo. Ahora, de pie en el opulento salón de baile, el recuerdo se sentía como ácido en su garganta. La afición ya no era solo una afición. La mujer a la que había llamado una carga estaba de pie junto a Ricardo Coronel, un hombre que no invertía en aficiones. Él invertía en imperios. Ricardo Coronel puso una mano ligera en la espalda de Adelaida, un gesto de intimidad casual que envió una lanza de celos puros y no adulterados a través de Preston. Él nunca la había tocado con ese respeto tan fácil. Su toque había sido de posesión. Brittany eligió ese momento para reaparecer a su lado, su presencia de repente irritante. ¿Qué miras? Pareces haber visto un fantasma. En cierto modo, sí, dijo él, su voz un gruñido bajo. Esa es Adelaida. Los ojos de Brittany se abrieron de par en par, su rostro perfectamente maquillado una máscara de incredulidad. Escaneó a Adelaida de la cabeza a los pies, su mirada goteando con una mezcla venenosa de conmoción y envidia. ¿Esa es tu exesposa, la ratoncita? De ninguna manera. ¿Qué le pasó? ¿Se ganó la lotería? No lo creo, dijo Preston, su mente acelerada. El acuerdo había sido generoso para los estándares de una persona normal, pero era calderilla en esta sala. No era suficiente para comprar ese vestido, esos diamantes, o 5 minutos del tiempo de Ricardo Coronel. Esto era algo que se había ganado ella misma. La aterradora comprensión comenzó a amanecer. Los garabatos en la mesa del comedor. El estudio nocturno, la pasión que él había ridiculizado. Todo había sido real. No solo la había juzgado mal, había fracasado en verla en absoluto. Observó cómo Adelaida se excusaba de Coronel y comenzaba a caminar hacia la terraza. Fue un instinto, primitivo y posesivo, lo que lo hizo moverse. Tenía que hablar con ella. Tenía que entender. Murmuró una rápida excusa a Brittany y la siguió.
su corazón latiendo un ritmo extraño y desconocido en su pecho. Ya no era el rey en su corte. Era un hombre persiguiendo a un fantasma, desesperado por saber cómo había aprendido a volar. Para Adelaida, el divorcio no fue una ruptura limpia. Fue una amputación. Preston había sido su mundo entero durante una década. Se había moldeado a sí misma para ser la mujer que él pensaba que quería. La esposa solidaria, la anfitriona amable, la socia silenciosa. Sus últimas palabras, una carga con una fantasía, habían sido el bisturí quirúrgico que cortó los últimos vestigios de esa identidad. Se mudó de la mansión suburbana a un pequeño bungalow, alquilado en una ciudad que no conocía. Los primeros meses fueron una niebla gris de dolor e inercia. El silencio en la pequeña casa era ensordecedor, un recordatorio constante de la vida y el hombre que había perdido. El acuerdo de Preston se sentía como dinero de sangre, un pago por sus años perdidos. Se negó a tocarlo, dejándolo en una cuenta bancaria mientras vivía de sus escasos ahorros de antes de su matrimonio. Una tarde lluviosa, desempacando una caja de viejos libros de texto de la universidad, los encontró. Sus cuadernos. Estaban llenos de los garabatos y cálculos que Preston había ridiculizado, diagramas de estructuras cristalinas, teorías sobre la absorción de luz, ecuaciones frenéticas sobre el almacenamiento de energía. Mirarlos no le trajo la picadura de su burla. En cambio, una pequeña chispa olvidada parpadeó en su interior. Esto era suyo. Esta era la única parte de su vida que él no había podido tocar, moldear o disminuir. Esa noche, despejó el escritorio de aglomerado barato en la habitación de invitados y encendió el viejo portátil que había conservado. No durmió. Impulsada por el café y una necesidad desesperada de reclamar una parte de sí misma, se sumergió de nuevo en su investigación. El título de literatura que Preston había menospreciado le había enseñado una habilidad invaluable: cómo investigar, cómo sintetizar grandes cantidades de información y cómo encontrar el hilo narrativo en datos complejos. Comenzó con el programa OpenCourseWare del MIT que él le había prohibido tomar. Cada noche, mientras el mundo dormía, ella estaba en un aula virtual absorbiendo información sobre ciencia de materiales, física cuántica e ingeniería eléctrica. Convirtió el garaje en un laboratorio improvisado, usando el dinero del acuerdo por primera vez. Compró un espectrómetro de segunda mano, soldadores y obleas de silicio. Sus vecinos pensaban que era una excéntrica y solitaria. Su avance no llegó en un destello de genio, sino a través de un fracaso agotador y monótono. Estaba tratando de desarrollar una célula solar de perovskita más eficiente, una tecnología que era prometedora, pero notoriamente inestable. Su innovación fue una técnica de capas única, usando un nuevo sustrato de polímero, que según su teoría, podría proteger los delicados cristales de perovskita de la degradación. Falló 200. Cada fracaso era una pequeña derrota que le destrozaba el alma. Hubo noches en las que se desplomó sobre su banco de trabajo, oliendo a ozono, desesperada y convencida de que Preston había tenido razón. Solo era una soñadora, una carga jugando con un proyecto de ciencia. Pero cada mañana la chispa volvía a parpadear. Era un desafiante. Y sí, ¿qué pasaría si la vez 288 fuera la correcta? Un frío martes de noviembre, casi 2 años después del divorcio, lo fue. Prueba número 288. Hizo pasar la corriente a través de la célula, su corazón latiendo con fuerza.
La lectura del multímetro era estable y alta, imposiblemente alta. Lo comprobó de nuevo, y luego una tercera vez. No era solo una mejora del 30%. Bajo condiciones controladas, su prototipo mostraba un aumento del 42% en la eficiencia, y lo que era más importante, era estable, mostrando una degradación mínima después de 100 horas de pruebas de estrés continuas. Sabía que tenía algo revolucionario, pero una idea sin capital es solo una idea. El año siguiente fue un tipo de infierno diferente. Patentó su tecnología bajo el nombre de Luminera. Preparó un plan de negocios y comenzó a presentarlo a firmas de capital de riesgo en Sand Hill Road. El rechazo fue brutal y rápido. Vieron a una mujer sin experiencia en negocios, sin doctorado y sin historial. Vieron a una licenciada en literatura tratando de jugar en el mundo de la ciencia dura. Un capitalista de riesgo, un hombre llamado Gerardo Pike, de una firma de alto nivel, fue particularmente despectivo. «Cariño», había dicho, palmeando su mano con condescendencia después de que ella terminara su presentación. «La ciencia es linda, pero tú no eres la persona para liderar esto. Encuentra un buen CEO, un hombre con algo de canas, y tal vez podamos hablar de darte una pequeña parte de tu propia empresa». Salió de esa reunión sintiendo una rabia fría y dura que quemó los últimos vestigios de su dolor por Preston. La condescendencia era la misma, solo que con un traje diferente. Estaba harta de ser subestimada. Su último recurso fue un correo electrónico en frío. Había pasado una semana escribiendo un mensaje de 2 párrafos a Ricardo Coronel. Era una leyenda en el mundo de la tecnología, un prodigio de la ingeniería que había construido su primera empresa de software en su dormitorio de Stanford, y ahora era el jefe del conglomerado global Corbin. Era conocido por 2 cosas: su naturaleza solitaria y su asombrosa habilidad para detectar tecnologías disruptivas años antes que nadie. Ella no esperaba una respuesta. Una llegó 3 horas después. Tu resumen es convincente. El sustrato es una solución elegante. Mi equipo ha estado lidiando con la degradación de la perovskita durante años. Envíame tu conjunto de datos completo. Enlace a servidor seguro adjunto. RC. Una semana después, un coche negro la esperaba fuera de su bungalow. La llevó en avión a la instalación de I+D privada de Ricardo Coronel en el desierto de Nevada. Entró esperando un equipo de ejecutivos intimidantes. En cambio, encontró a Ricardo Coronel en jeans y una simple camiseta negra, parado solo en un laboratorio que hacía que el suyo pareciera un kit de química para niños. No perdió el tiempo en formalidades. «Ejecuté los datos de tu simulación», dijo, señalando una pantalla masiva llena de modelos moleculares. «Luego, mi equipo pasó las últimas 48 horas replicando tu prototipo. Funciona. De hecho, funciona mejor de lo que tus datos sugerían». Se giró para mirarla. Sus ojos de un gris sorprendentemente intenso, perforando los de ella. «Leí tu patente. Es una fortaleza. Leí tu historial. Es inesperado. Los capitalistas de riesgo en Sand Hill son tontos. Vieron a una licenciada en literatura. Yo veo a una polímata que se enseñó a sí misma física cuántica en su garaje. Vieron un riesgo. Yo veo el futuro de la energía renovable». Leitier le hizo una oferta que le hizo dar vueltas la cabeza. No para comprarla, sino para asociarse con ella. Él proporcionaría el capital, la infraestructura de fabricación, el equipo legal y la red de distribución global. Ella seguiría siendo la CEO de Luminera, con control total sobre la investigación y el desarrollo.
No invierto en empresas, Adelaida, le dijo, su voz desprovista de la condescendencia a la que ella se había acostumbrado. Invierto en fundadores, y tú eres una de las fundadoras más formidables que he conocido. En los 18 meses siguientes, Adelaida floreció. Trabajando junto a Ricardo y su equipo de ingenieros de clase mundial, ya no era una aficionada, era una visionaria. Su confianza, que había sido sistemáticamente desmantelada por Preston, fue reconstruida sobre una base de competencia probada y respeto mutuo. Ricardo la desafió, debatió con ella, pero siempre la escuchó. Él vio su mente primero, y fue una revelación. Su transformación física fue un subproducto de la interna. Las largas horas en el laboratorio fueron reemplazadas por un horario más equilibrado. Contrató a un entrenador personal, no por vanidad, sino por la resistencia que necesitaba como CEO. Compró un nuevo guardarropa, no para atraer a un hombre, sino para vestirse para la sala de juntas que ahora dirigía. La mujer que emergió no era una invención, era una excavación, la verdadera Adelaida que había estado enterrada durante una década. Cuando llegó la invitación a la gala de la Fundación Futuro Metropolitano, fue Ricardo quien sugirió que fueran. «Es hora», había dicho simplemente. «Luminera está saliendo del modo sigiloso. El mundo debería conocer a su CEO». Sintió un destello de miedo, el fantasma de la mujer que solía ser. La idea de ver a Preston era un nudo frío en su estómago. Pero luego miró a la mujer en el espejo, la mujer que había fallado 237 veces y se había levantado en la 288. Esa mujer no tenía miedo de nada. El aire en la terraza era más fresco, un bienvenido respiro del sobrecalentado salón de baile. Adelaida se apoyó contra la balaustrada de piedra. Las luces de la ciudad de Nueva York extendiéndose ante ella como una alfombra de estrellas caídas. Se había concedido exactamente 90 segundos para procesar la conmoción de ver a Preston. La visión de él había sido como un dolor fantasma, un dolor sordo de un miembro amputado hace mucho tiempo. Pero el dolor se desvaneció rápidamente, reemplazado por una claridad tranquila y cristalina. Solo era un hombre, un capítulo en un libro que había terminado de leer hace mucho tiempo. «Adelaida», su voz estaba justo detrás de ella. Ella no saltó. Tomó una respiración lenta y deliberada, se recompuso y se giró para mirarlo. Él parecía más viejo de lo que recordaba, las líneas alrededor de sus ojos y boca más profundas, grabadas por un tipo diferente de presión que la que ella ahora conocía. La arrogante confianza todavía estaba allí, pero era frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas. «Preston», dijo ella, su voz uniforme. No sonrió. «Yo casi no te reconozco», tartamudeó, sus ojos recorriéndola con una mezcla confusa de asombro e incredulidad. «Te ves increíble. Gracias». Las palabras eran educadas, pero no tenían calidez. Era una fortaleza y su puente levadizo estaba levantado. «¿Qué haces aquí?», preguntó, luego reformuló de inmediato, dándose cuenta de cómo sonaba. «Quiero decir, ¿cómo? ¿Qué has estado haciendo? El vestido es de coronel». «No entiendo». Una pequeña sonrisa sin humor tocó los labios de Adelaida. «Tú no entenderías», dijo, las palabras tranquilas pero afiladas. «Nunca lo hiciste». El dardo dio en el blanco. Un destello de ira cruzó su rostro. «¿Qué se supone que significa eso? Te di una vida muy cómoda, un acuerdo muy generoso. ¿Crees que esto es por dinero?», preguntó Adelaida, una nota genuina de sorpresa en su voz. «Preston, el acuerdo que me diste pagó el equipo inicial en mi garaje.
No he tocado el resto. Esto, dijo, gesticulando vagamente hacia la gala, la ciudad, ella misma. Esto no se compró. Se construyó. Él sacudió la cabeza, tratando de procesar la información. ¿Tu garaje? ¿De qué estás hablando? ¿Ese pequeño proyecto de ciencia? ¿El pequeño proyecto de ciencia del que te burlaste en nuestra mesa del comedor? Confirmó ella, su voz bajando a un susurro, pero cada palabra estaba teñida de acero. Los garabatos sobre molinos de viento. Ahora se llama Luminera Technologies, y Ricardo Coronel no es mi acompañante. Es mi principal inversor y socio comercial. El nombre Luminera no significaba nada para él, pero el contexto fue un golpe. La mujer a la que había llamado una carga ahora era la CEO de una empresa respaldada por uno de los hombres más poderosos del mundo. Su mente se tambaleaba, tratando de reconciliar a la Adelaida de su memoria con la mujer que tenía delante. Entonces Coronel te financió, dijo, aferrándose a una narrativa que tenía sentido para él, una en la que ella todavía dependía de un hombre. Vio una cara bonita y la risa de Adelaida lo interrumpió. No era la risa cálida y genuina que él había escuchado antes, sino un sonido frío y agudo. «Oh, Preston, todavía no lo entiendes. Tú ves un vestido y una cara bonita». Ricardo vio una patente para una célula fotovoltaica con un 42% de eficiencia y casi cero degradación. Tú ves a una mujer. Él ve un activo. Tenías razón en una cosa hace todos esos años. Tú sí necesitas un activo. Simplemente no tenías ni idea de cómo valorar uno. Justo en ese momento, las puertas de la terraza se deslizaron y Brittany se deslizó hacia afuera, su expresión una máscara de dulzura forzada. «Ahí estás, cariño. Me estaba preocupando». Deslizó su brazo a través del de Preston, sus ojos mirando a Adelaida con hostilidad abierta. «Bueno, hola de nuevo. Preston me dijo quién eres. Es toda una transformación. Debes decirme el nombre de tu cirujano». Adelaida miró a Brittany, esta mujer que era una versión más joven y brillante de la esposa que ella misma había intentado ser. No sintió nada, ni celos, ni ira, ni siquiera lástima. «Se llama ambición, Brittany», respondió Adelaida con suavidad. «No se puede comprar y ningún cirujano puede dártela. Ahora, si me disculpan». Se giró para irse, pero Preston la agarró del brazo. Su toque ya no era posesivo, era desesperado. «Adelaida, espera. Tenemos que hablar». Adelaida miró su mano en su brazo. Su expresión se volvió de hielo. «Suéltame, Preston». Él la soltó como si se hubiera quemado. «No hay nada de qué hablar. Para nosotros», dijo ella, su mirada inquebrantable. «Tomaste tu decisión hace 5 años. Elegiste una vida que era predecible y fácil. Elegiste una pareja que reflejaría tu gloria en lugar de crear la suya propia. Yo, por otro lado, elegí la mesa del comedor. Resulta que elegí sabiamente. Disfruta de tu noche». Se dio la vuelta y caminó de regreso al salón de baile, sin una sola mirada atrás, dejando a Preston y Brittany parados en un silencio atónito y crujiente en la terraza, el aire fresco de la noche, sintiéndose de repente insoportablemente frío. Después, de vuelta adentro, la atmósfera del salón de baile había cambiado. La charla ociosa había disminuido y los invitados estaban tomando sus asientos. Un podio ahora estaba iluminado al frente del escenario. El evento principal estaba a punto de comenzar. La presentación del Premio al Innovador del Año. Un prestigioso honor otorgado por la Fundación Futuro Metropolitano a una persona cuyo trabajo prometía remodelar el mundo. Adelaida se reunió con Ricardo, quien le lanzó una mirada inquisitiva. «¿Todo bien?».
Perfectamente, dijo ella, una nueva sensación de finalidad instalándose sobre ella. El fantasma había sido enfrentado y se había disipado en nada más que un mal recuerdo. Preston y Brittany regresaron a su mesa cerca del frente, pero el estado de ánimo entre ellos era tóxico. «No puedo creer que me hablara así», susurró Brittany, su voz baja. «¿Qué era eso de las células fotovoltaicas? ¡Qué aburrido!». Preston no estaba escuchando. Estaba viendo a Adelaida y Ricardo tomar sus asientos en la mesa principal, junto a senadores, filántropos y titanes de la industria. Un pavor frío, pesado y sofocante comenzaba a acumularse en su estómago. Había construido su imperio, Industrias Davenport, sobre la fabricación tradicional. Producían turbinas, motores y generadores, máquinas potentes, confiables y que consumían combustibles fósiles. En los últimos años, las ganancias habían ido disminuyendo. El mundo estaba cambiando, moviéndose hacia la energía limpia, y su junta directiva lo estaba presionando para innovar, para adquirir una empresa de tecnología, para pivotar hacia el futuro. Él se había resistido, llamándolo una burbuja o una moda. Las luces se atenuaron aún más. El presidente de la fundación se acercó al podio y después de unas breves palabras, presentó al orador principal de la noche y al presentador del premio. «Un hombre que no necesita presentación», resonó el presidente. «Un verdadero visionario que siempre se ha mantenido 10 pasos por delante del futuro. Por favor, demos la bienvenida al señor Ricardo Coronel». Un aplauso educado pero atronador llenó la sala. Preston sintió que su sangre se helaba. Ricardo caminó hacia el podio, exudando una confianza fácil que Preston siempre había intentado y fallado en emular. «Gracias», comenzó Ricardo, su voz tranquila y dominante, llenando el espacio cavernoso. «Nos reunimos esta noche para celebrar el futuro. Pero el futuro no es un concepto distante y abstracto. Se construye pieza por individuos con el coraje de desafiar el presente. Se forja en garajes y sesiones de estudio nocturnas. Nace de la negativa a aceptar el status quo». Preston sintió que un nudo se apretaba en su estómago. Cada palabra parecía dirigida directamente a él. «Durante décadas», continuó Ricardo, «se nos ha dicho que hay un compromiso necesario entre el progreso y la sostenibilidad, que la energía que alimenta nuestro mundo debe, por necesidad, envenenarlo. En el conglomerado global de Corbin, hemos invertido miles de millones tratando de resolver esta ecuación, y durante años, como todos los demás, hemos chocado contra un muro. El problema siempre ha sido la eficiencia y la estabilidad». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Hasta ahora, su mirada recorrió la sala y se posó con una énfasis deliberada e inconfundible en Adelaida. «El premio al innovador del año de la Fundación Futuro Metropolitano se otorga a alguien cuyo trabajo representa un cambio de paradigma. Este año, honramos a una fundadora que sin antecedentes formales en el campo, pero con una mente brillante, implacable y verdaderamente innovadora, resolvió el enigma que ha eludido a los mejores científicos del mundo durante una década. Una pantalla detrás de él se iluminó con un logo simple y elegante. Luminera. Preston dejó de respirar. El nombre que él había descartado hacía una hora, ahora se proyectaba a 10 pies de altura, un faro de su propia ignorancia monumental. Luminera Technologies ha desarrollado una nueva clase de célula solar de perovskita, explicó Ricardo, su voz resonando con un entusiasmo genuino.
Es una tecnología tan eficiente, tan estable y tan barata de producir que no solo mejora la energía solar existente, hace que casi todas las demás formas de generación de energía sean obsoletas. Un murmullo recorrió la audiencia de inversores, CEOs y políticos. Esto no era solo un discurso de premiación. Era un anuncio que alteraría el mercado. Esta tecnología alimentará nuestras ciudades, nuestros vehículos y nuestros hogares. Traerá energía barata y limpia al mundo en desarrollo. Es, sin exagerar, el principio del fin de la era de los combustibles fósiles. Ricardo sonrió. La junta fue unánime. Es un profundo honor para mí presentar el premio al innovador del año de este año a la fundadora y CEO de Luminera Technologies, la señora Adelaida Davenport. Dijo su nombre de casada, el nombre que Preston le había dado. Fue una torsión deliberada y quirúrgica del cuchillo. Quería que todos en la sala, todos los que lo conocían, hicieran la conexión. Un foco de luz se posó sobre su mesa. La sala estalló en aplausos, una ola de sonido que se sintió como un asalto físico para Preston. Él observó, congelado en un estado de horror surrealista, cómo Adelaida se levantaba. Parecía majestuosa, serena, magnífica. Le estrechó la mano a Ricardo y caminó hacia el podio, moviéndose con una gracia que él nunca le había visto. Aceptó el pesado premio de cristal, su expresión de un triunfo tranquilo y de acero. «Gracias, Ricardo», comenzó, su voz firme y clara. «Y gracias a la Fundación. Hay muchas personas que me dijeron que esto era imposible, que mis ideas eran una fantasía, una afición. Supongo que, en cierto modo, también debería darles las gracias». Sus ojos, por un breve y escalofriante momento, se encontraron con los de Preston a través de la sala silenciosa. Su incredulidad fue el combustible que necesité. «Luminera es más que una empresa para mí», continuó, su mirada recorriendo a la audiencia cautivada. «Es una promesa de que un futuro mejor y más limpio no es solo un sueño. A partir de esta noche, es una realidad. Estamos finalizando una asociación multimillonaria con el conglomerado de Corbin para comenzar la producción en masa de inmediato. Proyectamos que nuestras primeras granjas solares, a escala de servicio público, estarán en línea dentro de 18 meses, produciendo energía a un costo por vatio que hará que las centrales de carbón y gas natural y las tecnologías que las alimentan sean económicamente inviables. Ese fue el golpe de gracia. Industrias Davenport. El legado de su familia. Sus productos principales eran turbinas y generadores para centrales de carbón y gas natural. Ella no solo había anunciado su éxito, había, frente a las personas más influyentes del mundo, firmado la sentencia de muerte de su empresa. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores. Preston no los escuchó. Se estaba ahogando en la silenciosa y gritante comprensión de lo que había hecho. No solo había perdido a una esposa, había descartado a la misma persona que tenía la llave de su propio futuro, y al hacerlo, le había entregado el hacha a su verdugo. El resto de la noche transcurrió en una lenta y tortuosa neblina para Preston. Tan pronto como Adelaida dejó el escenario, fue engullida. Un enjambre de fotógrafos descendió, sus flashes estallando como miniaturas explosiones. Senadores que apenas le habían dado a Preston la hora del día, ahora le estrechaban la mano con vigor. Competidores a los que había aplastado en su camino hacia la cima, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y regodeo. Era un fantasma en su propio funeral. «Preston, tenemos que irnos»,
susurró Brittany, su agarre en su brazo dolorosamente fuerte. Su rostro, generalmente una máscara de glamour cuidadosamente compuesta, estaba contraído por el pánico. No era estúpida. Entendió las implicaciones del anuncio de Adelaida. El nombre de Davenport, que había sido su billete de oro a este mundo, ahora estaba manchado con el hedor de la obsolescencia. ¿Ir a dónde?, preguntó Preston, su voz hueca. No podía apartar la vista de la escena al otro lado de la sala. Observó cómo Adelaida manejaba la avalancha de atención con una calma inquietante. Ricardo Coronel, siempre a su lado. Una presencia protectora y poderosa. A cualquier lugar menos aquí, espetó Brittany. La gente nos está mirando. Están susurrando. Pareces un tonto, Preston. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? ¿Cómo pudiste no saber que tu propia exesposa era...? Se interrumpió, incapaz siquiera de articular la escala de su fracaso. Él finalmente la miró. La miró de verdad, y la vio por lo que era. Un recipiente hermoso y vacío, un activo cuyo valor acababa de caer a cero. Ella no era su pareja en esta crisis. Era solo otra carga. Se escaparon por una puerta lateral, evitando la salida principal, donde la prensa sin duda los esperaba. El viaje de regreso a su ático en Park Avenue fue silencioso y sofocante. Brittany estaba tecleando furiosamente en su teléfono, probablemente consultando con su publicista o enviando mensajes de texto a sus amigos chismosos. Preston miró por la ventana las luces de la ciudad, las mismas luces que la tecnología de Adelaida estaba a punto de alimentar. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de su director financiero, Patricio. Mercados cerrados, pero nuestros futuros premercado acaban de caer en picado. Un 30% basado en las noticias de la gala. El anuncio de Coronel Luminera está en todas partes. Están llegando llamadas de la Junta. Exigen una reunión de emergencia. ¿Qué demonios está pasando? Preston sintió una ola de náuseas. 30%. Miles de millones de dólares de valor borrados en minutos, debido a una mujer a la que había llamado una soñadora. Respondió con una sola palabra. Maneja la situación. Cuando llegaron al apartamento, el espacio frío y minimalista se sentía menos como un hogar y más como un mausoleo. Brittany arrojó su bolso sobre una mesa de mármol blanco. ¿Y cuál es el plan?, exigió, su voz aguda y acusatoria. ¿Cómo vas a arreglar esto? Mi marca está ligada a la tuya, Preston. No puedo estar asociada con un fracaso. La palabra fracaso lo sacó de su estupor. Se volvió hacia ella, su rostro una máscara de fría furia. ¿Tu marca? ¿Crees que esto es sobre tus seguidores de Instagram?, gruñó. Esto es sobre una empresa de 100 años, el legado de mi familia, yéndose a la ruina porque fui un ciego, arrogante tonto. ¿Y sabes qué? Tú fuiste parte del problema. Tú, con tu charla de activos y apariencias. Eras el reflejo que yo quería. Un reflejo perfecto, pulido y vacío. Brittany retrocedió, su rostro pálido de conmoción e ira. ¿Cómo te atreves a culparme por esto? Tú eres el que se divorció de ella. Tú eres el que pensó que era una don nadie. Sal de aquí, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Qué? Sal de aquí, repitió, señalando hacia la puerta. Empaca tus cosas y vete. El activo ha sido devaluado. La asociación está disuelta. Por primera vez, Brittany pareció genuinamente asustada. La dinámica de poder se había alterado irrevocablemente. Después de un momento de silencio atónito, se dio la vuelta y se dirigió a la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Solo en la sala de estar cavernosa, Preston caminó hacia el bar
y se sirvió un gran vaso de whisky. Se lo bebió de un trago. El ardor en su garganta no hizo nada para sofocar el fuego en su estómago. Se hundió en un sofá de diseño ridículamente caro y se cubrió la cara con las manos. El alcance total de su error de cálculo era aplastante. No era solo que había subestimado a Adelaida, la había suprimido activamente. Él había sido la barrera para su éxito. Él había ridiculizado lo mismo que podría haber sido su salvación. Si la hubiera animado, financiado, defendido, Industrias Davenport podría haber sido la que se asociara con ella. Habrían sido intocables, los líderes de la nueva revolución energética. En cambio, era el dinosaurio que veía la lluvia de meteoritos cruzar el cielo. Sacó su teléfono, sus dedos temblando ligeramente. Se desplazó por sus contactos hasta que encontró su nombre, todavía guardado como Adelaida. Lo miró fijamente durante un largo momento antes de escribir un mensaje. Adelaida, lo siento mucho. Por todo. Estaba equivocado. Tenemos que hablar. Pulsó enviar, su corazón latiendo con fuerza. Esperó. 1 minuto. 5. 10. El mensaje permaneció sin entregar. No leído. Ella ni siquiera estaba mirando su teléfono. Estaba en algún lugar de la brillante ciudad, celebrando su triunfo, entrando en un futuro que había construido no solo sin él, sino a pesar de él. Él era una nota al pie de página en su historia, el villano en su origen. Y por primera vez en su vida, Preston Davenport, el rey de su propio pequeño mundo desmoronado, se sintió verdadera y completamente solo. El final de la historia. La primera luz del amanecer se arrastró sobre el borde de Queens, un tímido rubor de rosa y oro que se extendió por el cielo violeta. Tocó primero la aguja del Empire State Building, luego se derramó por los cañones de acero y vidrio de Manhattan, encendiendo la ciudad con el fuego tranquilo de un nuevo día. Desde las ventanas panorámicas de la suite del ático en el Mandarin Oriental, el espectáculo era impresionante. La ciudad, tan feroz y ruidosa desde las calles, se veía serena desde esta altura, un gigante dormido esperando su señal. Adelaida se paró frente al vidrio, una taza de café negro acunada en sus manos, su calor filtrándose en sus palmas. No había dormido, ni por un solo minuto. La adrenalina de la gala había sido una potente corriente zumbando por sus venas, demasiado vibrante para la quietud del sueño. Pero a medida que la noche había dado paso a la mañana, la energía frenética había disminuido, reemplazada por algo más profundo y más profundo. Era la sensación de un corredor de maratón en los momentos tranquilos después de cruzar la meta, un dolor agradable en los músculos, una profunda sensación de agotamiento y, debajo de todo, una vasta e inquebrantable satisfacción. Captó un reflejo en la ventana, una silueta contra el sol naciente. Los diamantes prestados y el vestido de alta costura habían desaparecido, reemplazados por una simple bata de seda. Sin embargo, nunca se había sentido más poderosa. La mujer que la miraba no estaba definida por la ropa que usaba o el hombre con el que estaba. Su forma estaba definida por la voluntad implacable que la había llevado a través de 287 fracasos, a través de las burlas condescendientes de los inversores y a través de los ecos inquietantes de un pasado destinado a mantenerla pequeña. Detrás de ella, el murmullo bajo y decisivo de la voz de Ricardo Coronel era el único sonido en la suite. Ya estaba en una conferencia telefónica con su equipo en Berlín, de espaldas a ella mientras caminaba por el escritorio. Hablaba en alemán fluido,
las palabras precisas y dominantes. Incluso sin entender el idioma, ella podía escuchar el propósito en su tono. Estaba poniendo el mundo en movimiento para ella, para Luminera. Terminó la llamada, cambió su teléfono a la otra mano y comenzó otra, esta vez en inglés. ¿Jonathan? Sí, soy yo. Necesito que nuestro centro de fabricación principal en Austin se adapte para la aplicación del sustrato de polímero. Prioridad total. No me importa cuál era el cronograma ayer. El cronograma es ahora. Envíame las proyecciones revisadas antes del mediodía, hora de Nueva York. Hizo una pausa, escuchando. Luego sus ojos encontraron los de ella en el reflejo del vidrio. Le ofreció una sonrisa pequeña y cansada y un respetuoso asentimiento. Fue un gesto entre iguales, un reconocimiento silencioso de la montaña que acababan de comenzar a mover juntos. Su asociación, forjada en un laboratorio de Nevada y sellada en un salón de baile de Nueva York, no era un romance fugaz. Era una reunión de mentes, una poderosa alianza construida sobre la base del respeto mutuo y una visión audaz y compartida. Nunca la había hecho sentir como un proyecto o una protegida. Desde el momento en que leyó su investigación, la había tratado como a una colega, una compañera arquitecta del futuro. Su propio teléfono, dejado en una mesa auxiliar desde la noche anterior, estaba oscuro y silencioso. Ella lo había ignorado intencionalmente, concediéndose una moratoria de la avalancha de mensajes que sabía que la estarían esperando. Pero ahora, en la calma de la mañana, un destello de curiosidad la movió. Lo recogió. La pantalla se iluminó. Una cascada de notificaciones inundó la pantalla. Mensajes de texto de viejos amigos de la universidad. Correos electrónicos de felicitación de científicos de los que solo había leído. Y una docena de alertas de medios de noticias. Y luego, una notificación se destacó del resto. Un solo mensaje de texto de un número que no había visto en años, pero que aún estaba grabado en su memoria. De Preston. Su pulgar se detuvo sobre el mensaje, un momento de vacilación infinitesimal. Este era el fantasma final, el último eco de una vida que ya no se sentía como la suya. Ella lo presionó. Las palabras aparecieron, duras y patéticas contra la pantalla brillante. Adelaida, lo siento mucho, por todo. Estaba equivocado. Tenemos que hablar. Leyó el mensaje una vez, luego una segunda vez. Hace 5 años, esas palabras habrían sido un bálsamo y un veneno. Una validación que ella anhelaba tan desesperadamente que la habría roto de nuevo. Hace 3 años, habrían traído una oleada de lágrimas amargas y triunfantes. Pero ahora eran solo palabras. Eran la súplica desesperada de un extraño, un hombre que apenas reconocía. El titán de la industria con el que se había casado, el hombre cuya aprobación había perseguido, nunca habría enviado un mensaje tan débil, tan transparentemente egoísta. Había sido reducido, y la visión de su disminución no le trajo placer, solo una sensación distante y clínica de cierre. Él se disculpaba, y estaba equivocado porque su error estaba a punto de costarle todo. No tenía nada que ver con ella. Pensó en la mujer con el cardigan desgastado, su espíritu meticulosamente desmantelado pieza por pieza. Sintió una ola de compasión por esa versión de sí misma, por el dolor que se había visto obligada a soportar. Pero esa mujer se había ido, y sus lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, habiendo cumplido su propósito al regar las raíces de esta nueva e inquebrantable fuerza. Con una finalidad tranquila y deliberada,
Adelaida mantuvo el pulgar sobre el mensaje de Preston. La opción apareció: bloquear a este remitente. Lo presionó sin pensarlo 2 veces. Luego eliminó el hilo de mensajes, borrando el último vestigio digital de su historia compartida. No fue un acto de ira o venganza. Fue un acto de saneamiento, como limpiar una pizarra antes de comenzar una obra maestra. Conclusión final. Increíble. La historia de Adelaida no es solo una historia de venganza. Es un poderoso testimonio del fuego que puede forjarse en las cenizas de la traición. Es un recordatorio de que nuestra mayor fuerza a menudo está enterrada bajo las expectativas y limitaciones que otros nos imponen. Preston no solo perdió a una esposa, perdió un futuro que era demasiado ciego para ver. Adelaida, por otro lado, no solo encontró el éxito, se redescubrió a sí misma y, al hacerlo, cambió el mundo. Su viaje nos enseña que el verdadero valor nunca se trata de quién tienes a tu lado, sino del poder y el potencial que tienes dentro. El mejor éxito no es solo vivir bien, es construir un mundo que tus detractores nunca podrían haber imaginado. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Adelaida? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que demostraste que alguien estaba equivocado de una manera grande? Deja tu comentario y comparte tu historia abajo. Leemos cada uno de ellos. Si te inspiró esta historia, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para más historias reales y poderosas. Tu apoyo nos ayuda a crear más contenido como este.